Podemos sentarnos, gracias. Decíamos entonces que el hombre sin comunión con Dios vive en temor. Los invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos al primer libro, a las primeras páginas de la Biblia. Y vamos a Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Lo tenemos todos. Permítame leer en voz alta la palabra de Dios. Y él respondió, hablando de Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La primera conversación escrita que el hombre tiene con Dios, el hombre manifiesta temor, manifiesta miedo. Y hermanos, tenía razón. Acababa de pecar en contra de Dios. Acababa de romper su comunión con nuestro Señor. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario, recupera esa comunión para nosotros, ¿no? Recupera otra vez la relación personal con Dios. Si me permite, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Colosenses. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Colosenses, capítulo 1, y vamos al versículo 13. Versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo recuperó la comunión del hombre con Dios. Dice así, si me permite leer. Voy a comenzar desde el 14. Dice el 14. En quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. El perdón. Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener nuevamente comunión con Dios, relación personal con Dios. Ahora el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo. Si bien por culpa de Adán fuimos expulsados del Edén, en Cristo Jesús somos llevados al reino de Cristo. La comunión es recuperada. Comunión con Dios otra vez la tenemos, hermanos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan nos dice, no temáis, hablándonos a nosotros y con cariño, manada pequeña, no temáis, porque vuestro Padre está trasladado al reino. La comunión con Dios es recuperada. Y hermanos, la Biblia nos enseña que el miedo no es para la vida cristiana. El Señor nos fortalece, el Señor nos ama. En una ocasión, el apóstol Pablo, y eso me llama mucho la atención, el apóstol Pablo, que es tan admirado por nosotros, tuvo miedo. Desde entonces le aparece esa definición que dice, no temas porque yo estoy contigo. Hechos 18, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué se lo dice? Había mucha oposición a la predicación del Evangelio. Cuando leemos la carta de Hechos, más bien la narración del libro de los Hechos por Lucas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar muchos peligros en su vida, muchas situaciones difíciles, sufrió naufragios, fue azotado 40 veces en el destino, y el Señor le dice, no temas, porque yo estoy contigo. Recordamos a Josué, cuando muere Moisés, el gran hombre de Dios, y Josué se queda al frente de la tribu de Israel, Moisés lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto, pero él no queda con la cobertura. El que los mete es Josué. Y el Señor le dice a Josué, no temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, a donde quiera
el último libro de la Biblia, la última carta, Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis 1, 17. ¿Recuerdan al apóstol Juan? El apóstol amado, el apóstol que escribe 3 cartas en el Nuevo Testamento. Pues muy bien, dice el apóstol Juan, hablando de él, cuando ve a nuestro Señor Jesucristo resucitar. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Fíjense la expresión, caí como muerto. Esa expresión es muy fuerte, hermanos. Tú vas caminando, pierdes fuerzas, pierdes vigor, pierdes todo lo que es tu fortaleza y te caes y dices, me siento como muerto. Tal vez no podía hablar, tal vez no podías quedarse, se caí como muerto. Hermanos, si leemos ya en nuestra casa con atención este primer capítulo de Apocalipsis, se aparece nuestro Señor Jesucristo resucitado, ya no en la cruz del Calvario, ya no sufriendo y pagando por nuestros pecados, se aparece lleno de poder y de gloria, como actualmente está en el cielo. Y fíjese bien, dice, punto, caí como muerto a sus pies. Imagínense al apóstol Juan, punto. Y él puso su diestra sobre qué, diciéndome, puso su mano derecha. Yo quería imaginarme, se la puso en la cabeza, se la puso en el hombro, se la puso en la espalda. No dice, hermanos, por algo no dice, pero sí dice, puso su mano derecha sobre él y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Yo soy Dios, el Todopoderoso. El miedo no es parte de la vida cristiana, no lo es. Y hermano, la Biblia dice el temor de Jehová, pero se refiere a tener referencia a Dios, una reverencia, tener a su nombre invitarnos y glorificarlo, a su presencia. Y también, hermanos, si sientes temor de pecar, de adulterar, de fornicar, de engañar, de robar, qué bueno, hermano. Ese es un temor de Dios. No voy a pecar porque ofendo a Dios y porque sé que hay consecuencias nefastas que algunas veces se pagan toda la vida. O si eres prudente y dices no, a ese lugar no voy. Te da miedo. No soy prudente. Pero yo me refiero al miedo que a veces las personas sentimos por la falta de comunión con Dios. ¿Cuántas veces has escuchado a lo largo de tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado expresiones que te dicen, tal vez, qué tonto eres, qué tonto eres? Otros, tú nunca podrás hacerlo. No, esto no es para ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado una expresión como esta? El que nace para maceta, del corredor no pasa. ¿Qué es el miedo? Es el temor, sentir miedo sin mirar las promesas de Dios. El temor es sentir miedo sin mirar las promesas de Dios. ¿Qué es el temor? Es una reacción ante una situación de peligro. Es mirar de manera irracional un objeto y sentir un miedo desproporcionado. Es sentir un miedo persistente provocado por una situación. A ese miedo me refiero. Si gusta anunciar conmigo, vamos a 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Los dibujos de mi gente, 2 Timoteo 1:7.
Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de sino de poder, de amor y de dominio. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado fortaleza, nos ha dado entereza, nos ha fortalecido con amor, nos ha dado dominio propio. Podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que no tengamos temor. ¿Ok? Cada vez se nos dice el que nace para maceta de corredor no pasa. Decirle, bueno, esto lo dices tú, pero a mí Dios me ha dicho otra cosa. Tal vez probablemente en algunas circunstancias de tu vida has sentido que el paquete es muy grande para ti, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Has sentido que es demasiadas responsabilidades, son demasiadas cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Nos ha dado fortaleza, nos ha dado amor, para hacer las cosas con amor, para amarnos a nosotros, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Él nos ha dado dominio propio. Tal vez en otras ocasiones te has sentido culpable por algo que ha pasado en tu vida, algo que te han dicho. Te has sentido culpable. Y a veces dices, no, inconscientemente dices, no merezco. Es que yo ya fallé, yo hice esto, yo hice lo otro. El apóstol Pedro lo vivió. A veces no te sientes merecedor de las cosas. Y cuando te está yendo bien, cuando el Señor te está bendiciendo, y cuando estás en lo correcto, de momento tú solo te saboteas. De momento vas caminando y te fregas, vas para atrás. Y vas caminando y te vuelves a atrás. Porque inconscientemente no te sientes merecedor de las bendiciones de Dios. No te sientes merecedor de todo lo que el Señor te da. Pero normalmente, ¿qué nos enseña la Biblia? Si gusta acompañarme nuevamente, vamos un poquito más adelantito, vamos precisamente con el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 1:9. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Permítanme, hermanos, que ustedes acompañen en esta lectura de qué es lo que a veces tú piensas de ti mismo, o qué piensan los demás de Dios, pero qué es lo que Dios realmente piensa sobre ti. San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, que sí tenemos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, perdonarnos, pero no solamente eso, hermanos, perdonar nuestros pecados, coma, siguiente, y limpiarnos, todo atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo ya te perdonó. Ya nos perdonó cada uno de nosotros. ¿Tú te has perdonado? Cada uno de nosotros se ha perdonado. ¿Ha recibido el perdón de Dios en su vida? Porque fue un sacrificio el que nuestro Señor Jesucristo hizo en la escuela dominical. Si usamos una palabra muy fuerte, un sacrificio tremendo. Permítame decir que fue un sacrificio brutal. No creas la fotografía de un Jesús con el que llega con su visita, sus ojitos verdes. No, hermano. Jesucristo era judío, Marisa Guilenia. Y no fue una coronita, fueron unas espinotas que cuando se le clavaron dentro del dolido y de haberse sangrado la cabeza, dice que el rostro estaba deformado. No fueron los clavitos que viven en la ferretería calzada, bonitos, dorados, no, fue algo
Cuando lo levantaron se desplomó los huesos. Fue una muerte tremenda. La cruz del Evangelio es la gloria de Cristo y la gloria de nosotros. Nuestro Dios crucificado, esa es nuestra gloria. Porque Él se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Él ya nos ha perdonado. Dios Padre nos perdonó otra vez de Cristo. Por eso lo amamos, por eso le cantamos, por eso lo glorificamos. Porque Dios Todopoderoso se entregó por nosotros. Y Dios Padre ya nos ha perdonado y el Espíritu Santo nos ha sellado. Y nosotros ya nos hemos perdonado. Permítame continuar, no tardaré tanto. Cuando ves al apóstol Pablo predicar, como el Señor lo respalda, cuando ves que ya sobra aquel fuego del cielo, cuando ves a Josué tomando la tierra prometida, no te emocionas y tú dices, ¿cómo me gustaría a mí tener esa valentía de los hombres de Dios? ¿Cómo me gustaría estar como ellos? ¿No tienen ellos el mismo Espíritu de Dios que tenemos nosotros? Recuerdo una vieja historia que todos ustedes deben de saber, o por lo menos varios, ¿se acuerdan ya también? Es el libro cristiano. Un explorador subió hacia el Quindío, y llegó un nido de águila. Y había unos huevecillos, tomó uno, lo guardó en su mochila y se fue. Y lo puso en la gallina, ahí con los gallos y todo. Pasan los años y el águila mucho crece. Y entonces de momento las águilas y la lucha veían a las águilas volar por los cielos. Imagínense las águilas volando a las alturas. Una gallina está hecha, creada por Dios para otra situación. Y el aguilucho decía, ¿cómo me gustaría poder volar? Y él era un águila. Y yo me pregunto, tú tienes el Espíritu de Dios, dice que no es espíritu de cobardía, no es espíritu de cobardía, sino de poder, de fortaleza, de amor, de dominio propio. El temor no es parte de la vida cristiana, hermanos. Es romper tu comunión con Dios. Por último, el tercer punto. El Señor nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. El Señor nos dice que no tengamos miedo porque Él está con nosotros. Y voy a invitarlos a que encontremos la última cita. La última cita está en Isaías, capítulo 41. Vamos, por favor, al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 41, y vamos al versículo 10. Este será nuestro último texto para el día de hoy. Amén. Bien. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hermanos, en este momento el Señor está con nosotros. Amén, claro que está. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué? Y cuando estás en tu casa, también está el Señor contigo. En tu casa no tienes que tener miedo porque el Señor está contigo. En tu escuela, en tu trabajo, en el consultorio médico, en los reportes médicos, en tu vida diaria, cuando suena el teléfono. El Señor en cada momento de nuestra vida nos acompaña. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, el gran yo soy, Jehová. No te angusties,
el problema. Te lo digo por experiencia, no niegues el problema. Es como un gran gigante, es como una gran muralla. Ve las promesas de Dios, porque Dios es tu Dios, no los problemas, no las circunstancias, no la enfermedad. Jehová es Dios, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza, que te fortalece, que te da fuerza, que te da vigor. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. ¿Podemos tener mejor ayuda? ¿Podemos tener mejor ayudador? El ruido lo confirmó. Siempre te ayudaré. Dice, siempre te sustentaré. Siempre te sostendré. Y acaba con una expresión preciosa. Con la diestra de justicia. Con mi mano derecha yo te sostendré. Y no puedo evitar el mensaje del apóstol Juan. Hermanos, el temor no es parte de la vida cristiana. Amén. Gloria sea a Dios.